Hola, buenas tardes a todos. Este es un proyecto de electrónica industrial presentado al profesor Humberto Hernando Gutiérrez Ramírez por los estudiantes Juan David Zorrilla, Carlos Andrés Pardo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este taller se nos entrega el funcionamiento detallado de una producción perteneciente a una industria, la cual se desea emular por medio del PLC Siemens con CPU 226, usando de este contactores, temporizadores y contadores como módulos adicionales, switches, pulsadores y potenciómetros, los cuales realizarán la tarea adicional de imitar las acciones que realizarán los sensores. Como tal, no disponemos de ciertos sensores, por ejemplo, la medida de la temperatura en el tanque, por lo cual haremos nosotros por medio de potenciómetros como el sensor de temperatura, la apertura de unas válvulas y posteriormente veremos el funcionamiento de todos estos elementos. Bueno, tenemos ciertas condiciones que debemos cumplir para el cumplimiento de nuestra tarea. Por ejemplo, la cantidad, la apertura de las válvulas de las sustancias debe corresponder a la ecuación número 1. La temperatura también depende del proceso, de la mezcla que estemos haciendo y dependerá de la ecuación número 2. Y un reactivo necesario para la mezcla también dependerá del proceso el que estemos haciendo y nos está determinado por la ecuación 3. Bueno, siendo así, vamos a observar nuestra carta de eventos. Nuestra carta de eventos muestra dos procesos, una parte de fabricación y la otra una parte de limpieza. Para la carta de eventos de fabricación que se detalla en el informe, podemos observar el proceso que se seguirá en la simulación que más adelante vamos a observar. En este momento observamos los procesos que seguirán y en esta parte podemos observar los eventos asociados con las válvulas, con los temporizadores asociados y las acciones manuales automáticas. Entonces, esto es lo que concierne al evento de fabricación. Ahora, el evento de limpieza también tenemos exactamente lo mismo que el evento de fabricación y similar a esto obtendremos ciertos testigos que nos indicarán los procesos que estamos haciendo o cuál será el siguiente paso a seguir. Bueno, ahora seguimos con la observación de cómo se programó el programa para la simulación que se hizo en el software MicroWin STIP 7 200. En este momento podemos observar el programa que utilizamos para nuestra simulación. Este cuenta de un área principal, la cual cuenta con los primeros botones donde seleccionaremos cuál será el proceso a mezclar, a implementar, y tiene pues sus opciones de blindaje para que no haya problemas a la hora de la implementación. Tiene sus botones puesta en marcha. Para dar un vistazo rápido, la mayoría de los contactores son procesos o blindajes de aquellos procesos. En esta parte podemos ver subrutinas, donde podemos observar que cumpliéndose ciertas opciones, ciertas condiciones, entramos al área de producción o al área de la limpieza. Entonces, en ciertos subprocesos podemos ver cómo se maneja el proceso 1 en separado al proceso 2, al proceso 3, al proceso 4, a la rutina de liberado del reactivo, a la limpieza, donde pues
no es pertinente entrar en detalle el funcionamiento o sea, el funcionamiento de los contactores, de cada uno de los contactores, sino observar más o menos cuál es el contenido. Finalmente, el más importante es la parte de producción, que cuenta con los activadores, con los bobinas que activarán los contactores de las válvulas, y tiene una cantidad importante de temporizadores y de contactores también auxiliares para el blindaje de las operaciones. Los lectores de los potenciómetros que utilizaremos tanto para la temperatura como para las sustancias, la apertura de las válvulas de las sustancias, y finalmente tendremos los procesos y demás. La tabla de símbolos, podemos observar que se encuentran todas las variables que utilizamos, donde utilizamos todas las salidas disponibles, y aproximadamente 28 a 30 posiciones de memoria, entre auxiliares como de blindaje, como de ayuda para iniciar cierto proceso. Utilizamos, cuatro potenciómetros, 5 potenciómetros, disculpa, uno para la temperatura, que será el potenciómetro 0, el potenciómetro número 2 para la sustancia 1, potenciómetro número 4 para la sustancia 2, potenciómetro número 6 para la sustancia 3 y potenciómetro número 8 para la válvula del reactivo. Siendo más, pasaremos a nuestra simulación. Ya en el software PCSIMO, donde se realizó el HMI de la simulación, encontramos con pulsadores para la selección del producto, una llave que se llevará a producción o a limpieza, un botón de marcha, ciertos testigos, los sensores proporcionales que se manejarán como potenciómetros manejados manualmente, unos testigos de en qué momento están encendidas las válvulas. De la misma forma, a los sensores proporcionales de las sustancias también existe el de temperatura, que adicionalmente nos indica cuándo disminuir o aumentar la temperatura, sensores on-off de en qué momento se está vertiendo agua, el proceso está en mezclado o se está vaciando. Resaltamos el hecho de que el PLC 226 no cuenta con las suficientes salidas para manejar tantos testigos como se pidió, entonces decidimos no usar algunos testigos o algunas salidas que serán prescindibles para la simulación. Para simular necesitaremos conectar nuestro PCSIMO con nuestro simulador S7200, que previamente cargamos el programa de nuestra simulación adecuado y la configuración que nosotros deseamos con la CPU 226. Listo. Ahora, primero de iniciar el proceso, daremos un leve repaso de cuáles serán los primeros pasos a seguir. Primero, se debe dejar la llave en producción, puesto que el primer proceso será uno de producción. Luego seleccionaremos el producto y al darle marcha arrancará la válvula número 5, liberando agua en el tanque para luego ser calentada. Vamos a observar esto. Damos inicio a la simulación. Antes de darle botón de marcha, él tomará el último proceso al que se seleccionó. En este caso vamos a utilizar el proceso número 1. Como pudimos ver,
durante un corto tiempo se inició la válvula número 5 llenando de agua, luego el tanque. Posteriormente, la temperatura debe ser aumentada hasta una temperatura que nosotros determinamos por la ecuación número 1. La ecuación número 1 determinó. Otra cosa que debemos aclarar, que el producto número 1 cuenta con un 20% de la sustancia número 1 y 80% de la sustancia número 3. Las válvulas se deberán abrir proporcionalmente a esto según la ecuación número 2. Volviendo al simulador, nos pide que aumentemos la temperatura como nos indica la carta de eventos hasta la temperatura que nos indica la ecuación número 1 con las condiciones actuales. En este caso llegamos lentamente a la temperatura alcanzada y nos indica que debemos usar la sustancia número 1 y la sustancia número 3 tal como se nos pedía para el proceso número 1. Lentamente subiremos la sustancia número 1 hasta llegar a la cantidad alcanzada, como es el 20% de una sustancia alcanzada, y según la apertura de la válvula de la ecuación número 3, llegamos hasta esta cantidad de sustancias y luego la cerramos lentamente. Como podemos ver, ya no nos pide que usemos más la sustancia número 1. Ahora vamos lentamente a subir la válvula número 3, como lo haría el sensor 3. Y vemos que la cantidad alcanzada se llegó un poco más arriba. Se procederá a cerrar la válvula número 3. Luego se cierra. Inició un proceso de mezclado. Fue un poco rápido debido a que el simulador a veces aumenta mucho los tiempos de los temporizadores y es muy difícil de visualizarlos. Entonces se aceleraron un poco los tiempos en la simulación para que esto no se hiciera tedioso. Ahora nos pide que disminuyamos la temperatura para alcanzar la temperatura ambiente. Posteriormente calculamos o se entiende que al disminuir la temperatura, el sensor de temperatura a 0 voltios significa que llegamos a la temperatura ambiente. Posteriormente a esto nos indica que debemos usar el reactivo. Vamos a llegar a una cantidad de reactivo según nos indica nuestra tabla. Nuestra tabla nos da un valor de reactivo para nuestra producto número 1, el cual se deberá alcanzar hasta que subiremos el potenciómetro hasta que lleguemos a la cantidad de alcanzada de reactivo. Luego vamos a disminuir la cantidad de reactivo lentamente. Al llegar a 0 inicia un nuevo proceso de mezclado, el cual empieza a vaciar posteriormente. Listo. Ahora podemos continuar con el mismo producto número 1 si queremos, o si necesitamos realizar un producto número 2, número 3 o número 4, debemos primero realizar una acción de limpieza. Para la acción de limpieza activaremos la llave en el número 2, lo cual hará que se abra la válvula número 5, liberando agua al contenedor. Se mezclará y se pedirá que se aumente la temperatura a 50 grados. Luego se disminuirá. Será un proceso de vaciado del tanque. Posteriormente iniciará de nuevo el proceso de llenado de agua, ya que se debe limpiar correctamente el producto 1 para producir cualquier otro producto, y deberá esto hacerse 2 veces y posteriormente quedará libre para hacer otro producto.
Entonces observamos que inicia la válvula número 5 llenando de agua, posteriormente un mezclado, se nos pide que aumentemos la temperatura, como se indicó. Llegamos a una temperatura alcanzada, ahora la disminuimos lentamente. Llegamos al proceso de vaciado, termina el proceso de vaciado, nuevamente se inició el llenado del tanque con agua, se mezcló y se nos pide que aumente nuevamente la temperatura. Aumentamos la temperatura nuevamente y la disminuimos para terminar el último proceso de limpieza. El último proceso de vaciado, termina el último proceso de vaciado y con esta forma concluimos el proceso de limpieza. De este modo tenemos que volver al proceso de producción para observar que se puede realizar un producto nuevo, que en este caso será el producto número 2. Clicamos en el producto número 2 y le damos inicio. Inicia la válvula número 5 de la llenada de agua. Nos pide que aumentemos la temperatura. La aumentamos lentamente hasta la temperatura deseada. Nos pide usar las sustancias 1 y 2. Alcanzamos la sustancia número 1. Disminuimos lentamente. La sustancia número 2. Disminuimos lentamente. Sigue un proceso de mezclado durante un tiempo. Finaliza el proceso de mezclado. Ahora nos pide que disminuyamos la temperatura lentamente. Disminuimos la temperatura y nos pide que por favor incluyamos el reactivo. Alcanza la cantidad de reactivo. Reducimos la cantidad de reactivo. Ahora está en un proceso de mezclado. Termina el proceso de mezclado y empieza el vaciado. Como podemos observar, los tiempos demoraron un poco más, los temporizadores se alteraron como habíamos previsto, y esto es causa del simulador. Listo. Terminando los cuatro procesos de vaciado, podemos regresar a nuevamente el producto número 2 sin hacer una limpieza, ya que se trata del mismo producto. Para esto es únicamente necesario darle el botón de arranque, lo que inicia nuevamente la válvula 5, inicia nuevamente el proceso número 2. Alcanzamos la temperatura y nuevamente nos pide las sustancias 1 y 2. Cantidad alcanzada de sustancia número 1. Ahora la sustancia número 2. Cantidad alcanzada de sustancia número 2. La reducimos lentamente. Y inicia nuevamente un proceso de mezclado. Continúa, el proceso de mezclado. Termina el proceso de mezclado y nos pide por favor reducir la temperatura lentamente. Reducimos la temperatura lentamente y ahora nos pide introducir el reactivo. Introducimos el reactivo. Cantidad alcanzada de reactivo. Terminamos con el reactivo. Luego un proceso de mezcla. Finaliza el proceso de mezcla. Un tiempo de espera para iniciar el vaciado. Iniciar el proceso de vaciado. Los 4 vaciados.
Listo. Terminados los procesos de vaciados, damos por terminada nuestra simulación. Hasta luego, muchas gracias. Recuerden, esto fue un taller, el taller número 3 de electrónica industrial.